Buenas noches y bienvenido a este espacio de calma y reflexión. Antes de sumergirnos en la crónica de esta noche, te invito a que te acomodes, a que dejes que el peso del día se disipe y permitas que tu mente se abra a un relato de tiempos antiguos. Una historia de poder, promesas y la compleja naturaleza del corazón humano. Soy tu narrador, y mi único propósito es que esta historia te envuelva en una experiencia de serenidad, mientras te preparas para un sueño profundo y reparador. Para entender la historia del rey Salomón, el hombre cuya sabiduría se convirtió en leyenda, no debemos empezar con él, sino con la imponente sombra que proyectaba su padre. Debemos viajar a una Jerusalén vibrante pero ansiosa, a un palacio donde el león de Judá, el gran rey David, sentía el frío de sus últimos días. Imaginen un reino forjado en el crisol de la guerra, unificado por la fe y el carisma de un solo hombre. David, el pastorcillo que derrotó a un gigante, el poeta cuyos salmos se elevaban como incienso, el rey guerrero que había sometido a todas las naciones vecinas. Ahora era un anciano frágil. Su cuerpo, que una vez vistió la armadura con facilidad, ahora luchaba por encontrar calor bajo un montón de mantas. Sus ojos, que habían visto la victoria en 100 batallas, ahora se nublaban con el velo del tiempo. Si este relato te está gustando y trayendo un momento de paz, te invito a que te tomes un instante para apoyar este espacio. Suscríbete al canal y dale un me gusta para que podamos llegar a más personas. Y por favor, cuéntame en los comentarios desde qué país estás escuchando esta historia. Siempre es una bendición saber desde dónde nos conectamos. Ahora, sigamos. El reino de Israel, esa nación que él había levantado desde sus cimientos, contenía la respiración. Un rey moribundo es un imán para la incertidumbre. El poder, como la naturaleza, aborrece el vacío. Y en los pasillos del palacio, el silencio estaba cargado de susurros, de ambiciones no disimuladas y de alianzas secretas. La cuestión de la sucesión no era un asunto menor. Era el eje sobre el cual giraría el futuro de toda la nación. David tenía muchos hijos, y en esa era la primogenitura no era una garantía de hierro. Era una pretensión que debía ser respaldada por la fuerza, la astucia y, sobre todo, por el favor divino. La corte era un tablero de ajedrez viviente. Cada general, cada sacerdote, cada consejero, calculaba sus movimientos, sopesando a qué príncipe apoyar. El aire de Jerusalén, usualmente lleno del bullicio del mercado y las oraciones del tabernáculo, ahora estaba denso con la tensión de una tormenta que se avecinaba. ¿Quién heredaría el trono de David? ¿Quién se sentaría en el asiento de poder que había costado tanto asegurar? La respuesta a esa pregunta no vendría de una simple proclamación, sino de una lucha de voluntades que se estaba gestando en las sombras, una lucha que definiría el amanecer de la era más gloriosa de Israel. En este escenario de un rey en su ocaso y un reino en vilo, un príncipe decidió que el tiempo de la paciencia había terminado. Adonías, el cuarto hijo de David, era en ese momento el mayor de los hijos vivos. Era un hombre de apariencia imponente, carismático y, en su propia mente, el heredero natural. Amnón, el primogénito, había muerto. Absalón, el rebelde de hermosa cabellera, también había perecido en su intento de usurpar el trono. Adonías se vio a sí mismo como el siguiente en la línea, y la pasividad de su anciano padre le pareció una invitación. Él no esperaría a que el trono quedara vacante. Lo reclamaría antes de que otros tuvieran la oportunidad. La ambición de Adonías era un fuego que necesitaba combustible, y lo encontró en dos de las figuras más poderosas del reino. El primero era Joab, el general del ejército de David. Joab era un hombre endurecido por décadas de guerra, un estratega brillante pero implacable, cuya lealtad a David era compleja y a menudo teñida de sangre. Había sido el brazo ejecutor del rey, el hombre que hacía el trabajo sucio, pero sentía que su influencia menguaba con la edad del monarca.
Vio en Adonías una oportunidad para asegurar su posición en el nuevo régimen. Un rey joven y enérgico que necesitaría de su experiencia militar. El segundo pilar de la conspiración fue el sacerdote Abiatar. Descendiente de una larga línea de sacerdotes, Abiatar había servido a David desde los días en que era un fugitivo. Su autoridad religiosa era inmensa. Sin embargo, sentía que su colega, el sacerdote Sadoc, gozaba de un favor cada vez mayor por parte de David. Apoyar a Adonías era para él una forma de reafirmar su primacía en el ámbito espiritual del reino. Con el general más poderoso y uno de los dos sumos sacerdotes de su lado, Adonías se sintió invencible. Organizó su jugada con audacia y teatralidad, muy al estilo de su difunto hermano Absalón. Preparó carros de guerra y jinetes, y 50 hombres que corrían delante de él, una muestra de estatus real que no pasó desapercibida en las calles de Jerusalén. El clímax de su plan fue un gran banquete, una ceremonia de coronación autoproclamada. La ubicación fue escogida con cuidado, la peña de Zoelet, cerca de la fuente de Rogel, un lugar significativo en las afueras de la ciudad. Allí, sacrificó ovejas, bueyes y terneros engordados en una fiesta a la que invitó a todos sus hermanos, los otros hijos del rey, y a los hombres importantes de Judá, que formaban parte de su círculo. Pero la lista de invitados era tan importante por quienes estaban como por quienes no. Adonías, en un cálculo que se revelaría fatal, no invitó a las figuras clave que permanecían incondicionalmente leales a David y a la promesa que Dios le había hecho. No invitó al sacerdote Sadoc, su rival. No invitó a Benaía, el valiente capitán de la guardia personal de David, los peleteos y cereteos. No invitó al profeta Natán, la conciencia moral del rey. Y crucialmente, no invitó a su medio hermano menor, un joven conocido por su mente tranquila y observadora, un príncipe que había nacido de la unión más controvertida de David Salomón. Mientras Adonías y sus seguidores celebraban, bebiendo vino y gritando, «¡Viva el rey Adonías!», una corriente de información fluía de regreso al palacio. La conspiración no era tan secreta como sus perpetradores creían. Y en los aposentos reales, un hombre, el profeta Natán, entendió que el destino del reino pendía de un hilo. No era solo la vida de un joven príncipe la que estaba en juego, sino el cumplimiento de una promesa divina. Era el momento de actuar. El profeta Natán era un hombre que no temía decir la verdad al poder. Había sido él quien confrontó a David por su pecado con Betsabé, la madre de Salomón, usando una parábola que desarmó al rey y lo llevó al arrepentimiento. Ahora, se enfrentaba a una crisis diferente pero igualmente grave. Sabía que David, en su vejez, se había vuelto indeciso. También sabía que la promesa de Dios, y la propia palabra del rey, designaban a Salomón como el heredero. El banquete de Adonías era una rebelión en todo menos en el nombre. Natán ideó un plan de 2 pasos, una estrategia diseñada para sacudir al rey de su letargo. Primero, se dirigió a la persona que tenía más que perder si Adonías triunfaba. Betsabé. Fue a sus aposentos y le expuso la situación con una urgencia palpable. ¿No has oído que Adonías, el hijo de Hagit, se ha proclamado rey, y nuestro señor David no lo sabe?, le dijo. Le recordó la promesa que David le había hecho bajo juramento. Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Natán la instruyó para que fuera ante el rey, le informara de la coronación de Adonías y le recordara su juramento. Y mientras tú estés hablando con el rey, añadió Natán, yo entraré después de ti y confirmaré tus palabras. Betsabé, una mujer de gran inteligencia y belleza, cuya posición en la corte dependía enteramente del favor del rey y del futuro de su hijo, no dudó. Entró en la cámara del rey. David era ya muy anciano, y Abisag la sunamita, una joven doncella, lo atendía para darle calor. La escena era de una fragilidad conmovedora. Betsabé se inclinó con profundo respeto ante su rey y esposo. David, levantando la vista, preguntó, ¿qué quieres?
Con palabras cuidadosamente elegidas, Betsabé le presentó la cruda realidad. Mi señor, comenzó, tú le juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí. Pero ahora, he aquí que Adonías se ha proclamado rey, y tú, mi señor el rey, no lo sabes. Describió el gran sacrificio y el banquete, nombrando a los poderosos que lo apoyaban, y señaló con agudeza la omisión de Salomón y los leales a David. Luego, apeló directamente a su deber como monarca y al peligro que corrían ella y su hijo. Los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién ha de sentarse en el trono. De lo contrario, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos contados como traidores. Tal como lo habían planeado, mientras Betsabé aún hablaba, anunciaron la llegada del profeta Natán. Betsabé se retiró discretamente, permitiendo que el profeta tuviera su audiencia. Natán se postró ante el rey, y con una mezcla de deferencia y confrontación, le hizo una pregunta directa. Mi señor el rey, has dicho tú, Adonías reinará después de mí. Repitió los detalles de la fiesta de coronación de Adonías, creando la impresión de que todo el reino asumía que esta era la voluntad de David. La estrategia fue brillante. No lo acusaron directamente de debilidad, sino que lo colocaron en una posición en la que su silencio sería interpretado como consentimiento a la rebelión de Adonías. Lo forzaron a tomar una decisión. El plan funcionó a la perfección. La combinación de la apelación emocional de Betsabé y la confirmación política de Natán encendió la última chispa del viejo león. David, el rey, el guerrero, el hombre de la promesa de Dios, se irguió en su lecho. Su voz, aunque débil por la edad, resonó con la autoridad de antaño. Lamen a Betsabé, ordenó. Cuando ella entró de nuevo, David hizo un juramento solemne, invocando al Dios de Israel. Vive el Señor, que ha rescatado mi alma de toda angustia, que como te juré por el Señor, el Dios de Israel, diciendo, ciertamente Salomón tu hijo reinará después de mí, así lo haré hoy. La decisión estaba tomada. El tiempo de la ambigüedad había terminado. David entonces dio una serie de órdenes rápidas y precisas, demostrando que su mente estratégica seguía intacta. Llamó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Les dio instrucciones inequívocas. Tomen con ustedes a los siervos de su señor, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Gihón. La mula real era un símbolo inconfundible del favor del rey. Nadie más podía montarla. Gihón era un manantial vital para Jerusalén, un lugar público y sagrado. La ceremonia no sería un asunto secreto en el palacio, sino una proclamación a la vista de todo el pueblo. Allí, continuó David, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán como rey sobre Israel, y tocarán la trompeta y dirán, «Viva el rey Salomón». La unción con aceite sagrado era el ritual que consagraba a los reyes y sacerdotes, un signo visible de la elección de Dios. El sonido del shofar, la trompeta de cuerno de carnero, era la señal de que un nuevo rey había sido proclamado. La comitiva real se movilizó con rapidez. Sadoc, Natán, Benaía y la formidable guardia real de los cereteos y peleteos escoltaron a Salomón. El joven príncipe, montado en la mula de su padre, descendió por las laderas de la ciudad de David hacia el manantial de Gihón. La noticia debió correr como un reguero de pólvora por las calles, generando una expectación eléctrica. En Gihón, el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite del tabernáculo y derramó el aceite sagrado sobre la cabeza de Salomón. En ese instante, sonó la trompeta. El sonido agudo y penetrante cortó el aire, y la multitud, que ahora comprendía lo que estaba sucediendo, estalló en un grito unísono, «¡Viva el rey Salomón!». La celebración fue espontánea y abrumadora. El pueblo subió de Gihón detrás del nuevo rey, tocando flautas y regocijándose con tal alegría que la Biblia dice que la tierra se resquebrajaba con el sonido. La procesión triunfal entró en Jerusalén, una explosión de música y aclamación que contrastaba dramáticamente con la fiesta clandestina de Adonías. Mientras tanto, en la fuente de Rogel,
Adonías y sus invitados estaban terminando de comer. De repente oyeron el tumulto que venía de la ciudad. Joab, el viejo general cuyo oído estaba entrenado para detectar el sonido de la batalla y la rebelión, fue el primero en reaccionar. ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad?, preguntó, alarmado. Apenas había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar, con noticias. Adonías, viéndolo, trató de ser optimista. Entra porque eres un hombre valiente y traes buenas noticias. Pero el rostro de Jonatán estaba pálido. La noticia que traía era el fin de sus aspiraciones. Con todo detalle, Jonatán relató cómo el rey David había proclamado a Salomón como su sucesor, la unción en Gihón, la procesión, la alegría del pueblo, y cómo Salomón ya estaba sentado en el trono real. Incluso añadió un detalle devastador: además, los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David diciendo: que tu Dios haga el nombre de Salomón más grande que tu nombre, y su trono más grande que tu trono. Y el rey se inclinó en su cama y dijo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha dado hoy a uno para que se siente en mi trono, viéndolo mis propios ojos. El mensaje era inequívoco. Esto no era un golpe de estado contra Adonías, era la voluntad expresa y bendecida del rey David. El pánico se apoderó de los invitados de Adonías. Su conspiración se había derrumbado en cuestión de horas. Su rey autoproclamado era ahora un usurpador. Cada hombre temió por su vida y, levantándose de la mesa, se dispersaron, cada uno por su camino, abandonando a Adonías a su suerte. Adonías, aterrorizado, corrió al único lugar que ofrecía una apariencia de refugio, el tabernáculo. Se aferró a los cuernos del altar de bronce, un acto simbólico que reclamaba asilo y protección sagrada. Desde allí, envió un mensaje a Salomón: que el rey Salomón me jure hoy que no matará a su siervo a espada. La noticia de su acción llegó al nuevo rey. La respuesta de Salomón, en su primer acto como monarca, fue una muestra de la sabiduría y la prudencia que lo caracterizarían. Si él se muestra como un hombre digno, declaró Salomón, ni uno de sus cabellos caerá a tierra, pero si se halla maldad en él morirá. Envió por Adonías, quien fue traído desde el altar. El usurpador se postró ante su hermano menor, ahora su rey. Salomón, con una magnanimidad calculada, simplemente le dijo: vete a tu casa. El primer desafío a su trono había sido neutralizado, no con la espada, sino con una demostración de autoridad decisiva y una oferta de clemencia condicional. El reino estaba asegurado. Poco después, sintiendo que su fin estaba verdaderamente cerca, el rey David llamó a su hijo y heredero, Salomón, a su lecho de muerte. Este no sería un adiós sentimental, sino la transferencia final de poder, sabiduría y responsabilidades pendientes. Era el testamento político de un rey que había vivido una vida de extremos, de éxtasis espiritual y de profundo pecado, de victorias gloriosas y de tragedias familiares. Yo sigo el camino de todos en la tierra, comenzó David, con la voz solemne de un hombre que mira hacia la eternidad. Esfuérzate pues y sé hombre. Esta era la carga universal de la realeza. Pero la siguiente instrucción era el corazón de su legado, el secreto de su éxito a pesar de sus fallas. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, y donde quiera que te dirijas. Para David, la clave del éxito de un rey no era la estrategia militar ni la astucia política, sino la obediencia a Dios. Esa obediencia era la condición del pacto que Dios había hecho con él, la promesa de una dinastía eterna. Pero David era también un hombre pragmático, un rey que entendía que los reinos terrenales se manejan con justicia, pero también con una memoria larga. Tenía asuntos inconclusos, deudas de sangre y actos de traición que no podían quedar sin resolver si el trono de Salomón iba a ser verdaderamente seguro. Se dirigió a dos hombres en particular. El primero era Joab. Tú sabes lo que me hizo Joab, dijo David, recordando con amargura cómo su general, en tiempos de paz, había asesinado a traición a dos comandantes más justos que él, Abner y Amasa,
manchando su propio cinturón y sandalias con sangre inocente. David nunca había podido o querido castigar a Joab, quien era su sobrino, y demasiado poderoso para ser desafiado. Pero no quería que ese hombre violento muriera en paz. No dejes que sus canas desciendan al Seol en paz, le instruyó a Salomón. Era una orden de ejecución diferida, una tarea sombría pero necesaria para purgar al reino de una vieja mancha. Luego contrastó esa orden con un acto de gratitud. Recordó a los hijos de Barzilai, el Galaadita, un hombre que lo había socorrido con provisiones cuando David huía de la rebelión de Absalón. Muéstrales lealtad, dijo, y que coman a tu mesa. La lealtad debía ser recompensada tan ciertamente como la traición debía ser castigada. Finalmente estaba el asunto de Simei, el hombre de la familia de Saúl, que había maldecido amargamente a David, y le había arrojado piedras mientras huía de Jerusalén. David, en su momento de debilidad, le había jurado no matarlo. Pero como le dijo a Salomón, tú eres un hombre sabio, y sabrás lo que debes hacer con él. Era una instrucción velada. Salomón no estaba atado por el juramento de su padre. Debía encontrar una manera de hacer que Simei pagara por su ofensa sin que pareciera una simple venganza. Haz descender sus canas al Seol con sangre. El rey Salomón se sentó en el trono de su padre David, y su reino, al principio, parecía firmemente establecido. Había neutralizado la amenaza inmediata de Adonías, pero las brasas de la vieja guardia y las antiguas rivalidades aún ardían bajo la superficie. Salomón, aunque joven, comprendió que la clemencia que había mostrado era una prueba. El futuro de su reinado dependía de cómo sus potenciales rivales interpretaran esa misericordia como un signo de fortaleza o como una invitación a la debilidad. No tuvo que esperar mucho para descubrirlo. Adonías, viviendo en una libertad condicional, cometió un error de cálculo fatal. En lugar de aceptar su lugar como un príncipe subordinado, intentó una última jugada política, una que estaba velada en un aparente deseo romántico. Fue a ver a Betsabé, la reina madre, cuya influencia sobre Salomón era bien conocida. Adonías se presentó con una humildad fingida. Betsabé, cautelosa, le preguntó si venía en paz. Él aseguró que sí, y luego le presentó su petición. Tú sabes que el reino era mío, comenzó revelando su persistente sentimiento de derecho y que todo Israel había puesto en mí sus ojos para que yo reinara. Sin embargo, el reino ha cambiado de manos y ha venido a ser de mi hermano, porque por voluntad del Señor era suyo. Después de esta introducción, que mezclaba la aceptación del destino con un recordatorio de su antigua pretensión, hizo su petición: te ruego que le pidas al rey Salomón, porque él no te lo negará, que me dé a Abisag la sunamita por mujer. A primera vista, la petición podía parecer inofensiva. Abisag había sido la doncella que cuidó al rey David en su vejez, pero no había sido su esposa ni su concubina. Sin embargo, en la política de los harenes del antiguo cercano Oriente, tomar a una mujer que había pertenecido al rey anterior, incluso de forma platónica, era un acto simbólico de reclamar el trono. Era una forma sutil de decir: yo soy el verdadero sucesor. Betsabé, quizás sin percibir la profundidad de la intriga o simplemente queriendo mantener la paz, accedió a llevar la petición a su hijo. Cuando Betsabé entró en la sala del trono, Salomón se levantó para recibirla. Se inclinó ante ella y mandó que pusieran un trono a su derecha en lugar de honor. Tengo una pequeña petición que hacerte, dijo ella. No me la niegues. Salomón respondió con deferencia: pide, madre mía, que no te la negaré. Betsabé entonces le transmitió la solicitud de Adonías. La reacción de Salomón fue inmediata y feroz. Su rostro, normalmente tranquilo, se endureció. La petición de Adonías no era una súplica de amor, era una declaración de traición. ¿Y por qué pides a Abisag la sunamita para Adonías?, exclamó Salomón, su voz resonando con la furia de un rey cuya autoridad había sido desafiada. Pide también el reino para él, pues es mi hermano mayor,
y tiene de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Salomón vio el complot con una claridad meridiana. Adonías, Abiatar y Joab seguían conspirando. La petición de Abisag era solo el primer movimiento en un nuevo intento de golpe de Estado. En ese momento, Salomón entendió que la paz de su reino requería no solo sabiduría, sino también una justicia rápida y severa. Hizo un juramento solemne ante Dios. Así me haga Dios y aún me añada, si Adonías no ha hablado esta palabra contra su propia vida. Ahora pues vive el Señor, que me ha confirmado y me ha puesto en el trono de David mi padre, que Adonías morirá hoy. Inmediatamente, envió a Benaía, su fiel ejecutor, quien encontró a Adonías y lo mató. La primera pieza del viejo poder que desafiaba su autoridad había sido eliminada. La clemencia de Salomón tenía un límite, y ese límite era la traición. Una vez que Adonías fue ejecutado, Salomón se movió rápidamente para desmantelar el resto de la conspiración. El siguiente en la lista era el sacerdote Abiatar. Como sacerdote ungido, su vida estaba protegida. Matarlo habría sido un sacrilegio. Salomón, mostrando una vez más su capacidad para equilibrar la justicia con la tradición, lo convocó. Vete a Anatot a tus heredades, le ordenó, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy. Por cuanto has llevado el arca del Señor Dios delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que mi padre fue afligido. La sentencia fue un exilio político. Lo despojó de su cargo de sumo sacerdote, cumpliendo así una antigua profecía contra la casa de Elí, de la cual Abiatar era el último descendiente. Lo envió lejos de Jerusalén, la fuente del poder político, a su tierra natal, neutralizando su influencia sin derramar la sangre de un ungido. El sacerdote Sadoc fue confirmado como el único sumo sacerdote, consolidando el apoyo religioso al trono. El siguiente era Joab. Cuando las noticias de la ejecución de Adonías y el exilio de Abiatar llegaron a sus oídos, el viejo general supo que su tiempo se había acabado. El hombre que nunca había temido a ningún ejército enemigo ahora estaba aterrorizado. Huyó como había hecho Adonías, al tabernáculo y se aferró a los cuernos del altar, buscando el asilo sagrado que creía que ni siquiera un rey se atrevería a violar. Cuando le informaron a Salomón, él envió a Benaía con una orden simple: ve y mátalo. Benaía fue al tabernáculo y le dijo a Joab: así ha dicho el rey, sal de ahí. Pero Joab, desafiante hasta el final, respondió: no, moriré aquí. Benaía regresó e informó al rey de la respuesta. La decisión de Salomón fue firme, anclada en la última voluntad de su padre. Haz como él ha dicho, ordenó Salomón, mátalo y entiérralo, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre inocente que Joab derramó. Salomón recordó los asesinatos de Abner y Amasa, crímenes que Joab había cometido, y que habían manchado el reinado de David. Su muerte en el altar no sería un sacrilegio, sino una purga necesaria, una justicia divina ejecutada por la mano del rey. El Señor hará recaer su sangre sobre su propia cabeza, declaró Salomón. Benaía regresó al altar, y sin dudarlo mató a Joab. Fue enterrado en su propia casa en el desierto, y Benaía fue nombrado general del ejército en su lugar. La estructura de poder militar de David había sido desmantelada y reemplazada por hombres leales a Salomón. El último cabo suelto era Simei, el hombre que había maldecido a David. Salomón lo convocó y le dio una orden peculiar: edifícate una casa en Jerusalén y habita allí, y no salgas de allí a ninguna parte, le dijo, porque el día que salgas y cruces el torrente de Cedrón, ten por cierto que de seguro morirás, tu sangre será sobre tu propia cabeza. Era una forma ingeniosa de lidiar con el juramento de David. Salomón no lo mataría, pero le impondría una restricción que, si era violada, anularía cualquier protección. Simei, aliviado de haber escapado de una ejecución inmediata, aceptó los términos. Buena es la palabra que mi señor el rey ha dicho, respondió. Durante 3 años, Simei vivió bajo esta libertad condicional en Jerusalén. Pero el tiempo puede hacer que un hombre se vuelva descuidado.
2 de sus siervos huyeron a Gat, una ciudad filistea. Cuando Simei se enteró, en un acto de imprudencia, ensilló su asno, y fue a Gat a buscar a sus siervos y los trajo de vuelta. Su viaje fuera de Jerusalén no pasó desapercibido. La noticia llegó a Salomón. El rey mandó llamar a Simei. Su voz era fría como el acero. No te hice jurar por el Señor y te advertí, diciendo, el día que salgas y vayas a cualquier parte, ten por cierto que morirás. Y no me dijiste la palabra que he oído es buena. ¿Por qué pues no guardaste el juramento del Señor y el mandamiento que te impuse? Salomón entonces le recordó su maldad original, la maldición contra su padre David. El Señor ha hecho volver tu maldad sobre tu propia cabeza, concluyó. Luego dio la orden a Benaía, quien salió y mató a Simei. Con este último acto, la purga había terminado. Todos los enemigos potenciales, todos los centros de poder rivales, habían sido eliminados o neutralizados. La Biblia concluye este sombrío capítulo con una frase simple pero poderosa: y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. El trono que había heredado ahora era indiscutiblemente suyo, asegurado no solo por la promesa de Dios, sino por la ejecución rápida y calculada de la justicia real. El joven rey había demostrado que poseía la determinación de su padre, pero ahora el mundo y el cielo esperarían a ver si también poseía un corazón digno de gobernar. Con su reino asegurado internamente, Salomón dirigió su atención a la política exterior. Siguiendo la costumbre de los grandes monarcas de su tiempo, forjó una alianza con la superpotencia regional, Egipto, casándose con la hija del faraón. Este fue un acto diplomático sin precedentes para un rey de Israel, una señal de que su reino ahora era considerado un jugador importante en el escenario mundial. La trajo a la ciudad de David, un símbolo visible de su creciente prestigio. Sin embargo, en el ámbito religioso, el reino aún estaba en un estado de transición. El arca del pacto residía en una tienda en Jerusalén, pero no había un templo permanente para Dios. El pueblo, siguiendo una costumbre de larga data, ofrecía sacrificios en lugares altos, santuarios en las cimas de las colinas que, aunque a menudo dedicados a Dios, tenían un eco de las prácticas paganas cananeas. Incluso el propio Salomón participaba en estos ritos. El lugar alto más importante estaba en Gabaón. Una noche, Salomón fue allí para ofrecer un gran sacrificio. La escala de su ofrenda fue asombrosa: 1000 holocaustos quemados sobre el altar. Era una demostración de devoción y de la inmensa riqueza del rey. Fue en esa noche, después de este acto masivo de adoración, que Dios se le apareció a Salomón en un sueño. Imaginen la escena: el silencio de la noche en la colina sagrada, el olor a incienso y sacrificio aún en el aire. En el espacio onírico, la presencia de Dios se manifiesta ante el joven rey, y la voz divina le hace una oferta de una generosidad sin límites. Pide lo que quieras que yo te dé. Piense en esta oferta. Un rey joven podría haber pedido cualquier cosa: riqueza para superar a todas las naciones, una larga vida para disfrutar de su reinado, la muerte de sus enemigos para asegurar su poder para siempre. Pero la respuesta de Salomón reveló la profundidad de su carácter y la humildad de su corazón en ese momento de su vida. Primero, reconoció la bondad de Dios hacia su padre David. Tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David mi padre, dijo, y le has dado un hijo que se siente en su trono. Luego, expresó su propia sensación de insuficiencia ante la enorme tarea que tenía por delante. Y ahora, oh Señor mi Dios, tú me has puesto a mí, tu siervo, como rey en lugar de David mi padre. Y yo soy un muchacho joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y entonces, hizo su petición. No pidió riquezas, ni poder, ni una larga vida. Pidió algo mucho más valioso. Da, pues, a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo, para que pueda discernir entre el bien y el mal. Porque, ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? En hebreo, la frase es lev shomea, un corazón que oye, un corazón que escucha, que discierne. Pidió sabiduría. La respuesta de Dios fue de un agrado inmenso. Porque has pedido esto,
y no pediste para ti larga vida, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que pediste para ti inteligencia para oír juicio, dijo Dios. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Pero la generosidad de Dios no se detuvo allí, y también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y añadió una condición para la bendición final: y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Salomón despertó de su sueño. El encuentro había sido tan vívido, tan real, que supo que no era una simple fantasía nocturna. Había recibido una promesa y un don divinos. Regresó a Jerusalén, se paró ante el arca del pacto, y ofreció más holocaustos y ofrendas de paz, un acto de gratitud por la gracia que había recibido, y celebró un banquete para todos sus siervos. El joven rey, que se sentía inadecuado para su tarea, ahora estaba equipado con un regalo celestial. La prueba de esa sabiduría no tardaría en llegar. No mucho después del sueño en Gabaón, la sabiduría de Salomón fue puesta a prueba de una manera pública y dramática. El caso que se le presentó no involucraba política ni tratados, sino la cruda y desesperada realidad de la vida de los más marginados de la sociedad. Dos mujeres, descritas como prostitutas, vinieron ante el rey. Vivían en la misma casa, y ambas habían dado a luz a bebés con solo 3 días de diferencia. Una de las mujeres comenzó a hablar. Su voz temblaba de angustia. «Ah, mi señor», exclamó, «yo y esta mujer vivimos en una misma casa, y di a luz estando con ella. Y aconteció, al tercer día después de mi parto, que esta mujer también dio a luz. Estábamos juntas, ningún extraño estaba con nosotras en la casa». Luego, describió la tragedia. «Y el hijo de esta mujer murió de noche, porque ella se acostó sobre él». La acusación era terrible. En su dolor, la segunda mujer, según la primera, había cometido un acto de engaño cruel. «Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de mi lado, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso en su seno, y puso a su hijo muerto en mi seno. Cuando me levanté por la mañana para amamantar a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé bien por la mañana, y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz». La segunda mujer interrumpió bruscamente. «No», gritó, «mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto». La primera mujer replicó con la misma vehemencia. «No, sino que tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive». Discutían acaloradamente ante el rey, cada una reclamando al bebé vivo con una desesperación feroz. No había testigos, no había pruebas, era la palabra de una contra la de la otra. La corte debió quedarse en un silencio tenso. ¿Cómo podría alguien discernir la verdad en un mar de emociones tan turbulentas? Aquí es donde la sabiduría de Salomón, el corazón que oye que le había sido dado, entró en juego. Escuchó sus argumentos y resumió el dilema con una claridad perfecta. Esta dice: «Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto». Y la otra dice: «No, sino que tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive». Entonces el rey dio una orden que debió helar la sangre de todos los presentes. «Tráiganme una espada», dijo. Cuando le trajeron la espada, Salomón pronunció su juicio, una solución aparentemente bárbara. «Partan por medio al niño vivo, y den la mitad a la una, y la otra mitad a la otra». La sala del trono debió contener la respiración horrorizada. Era esta la sabiduría del rey, una justicia tan brutal y sin sentido. Pero Salomón no estaba juzgando al niño, estaba juzgando los corazones de las madres. Su orden era una sonda, una prueba diseñada para revelar la verdad a través de la reacción instintiva del amor maternal. Y la verdad se reveló instantáneamente. La verdadera madre, cuyo amor por su hijo superaba su deseo de posesión, sintió que sus entrañas se conmovían. El amor maternal, desinteresado y protector, brotó en un grito de agonía. «Ah, mi señor», suplicó al rey, «denle a ella el niño vivo, y no lo maten». Estaba dispuesta a renunciar a su hijo para salvarle la vida. La otra mujer, sin embargo,
cuyo corazón estaba endurecido por el dolor, la envidia o la mentira, tuvo una reacción muy diferente. Su respuesta fue fría y egoísta. Ni a mí ni a ti, pártanlo, dijo. En su miseria, prefería ver al niño muerto antes que verlo en los brazos de la otra mujer. En ese instante, todo quedó claro. La sabiduría de Salomón no era solo lógica, era un profundo entendimiento de la naturaleza humana. El rey levantó la mano. Con su reino pacificado y su sabiduría reconocida por todos, Salomón se embarcó en la tarea que definiría su reinado y cambiaría el paisaje espiritual de Israel para siempre. Era un sueño heredado, una ambición que su padre el rey David había albergado en su corazón, pero que no se le había permitido realizar. David había sido un hombre de guerra. Sus manos, aunque ungidas por Dios, estaban manchadas de sangre. La construcción de una morada permanente para el Señor, un templo, requeriría un rey de paz. Y Salomón era ese rey. El tabernáculo, la tienda sagrada que había acompañado a los israelitas a través del desierto, había sido el centro de adoración durante siglos. Era un símbolo de la presencia transitoria y errante de Dios con su pueblo. Pero ahora, con el reino establecido y Jerusalén como su capital inamovible, había llegado el momento de construir una casa para el arca del pacto, una estructura que reflejara la gloria, la permanencia y la majestad del Dios de Israel. Para un proyecto de tal magnitud, Salomón necesitaba los mejores materiales y los artesanos más hábiles del mundo conocido. Su mirada se dirigió al norte, a las ciudades fenicias de la costa, y a su rey Hiram de Tiro. Hiram había sido un gran amigo y aliado de David, y Salomón le envió un mensaje, renovando esa amistad y proponiendo una empresa conjunta. Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre del Señor su Dios por las guerras que lo rodearon. Escribió Salomón, pero ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes. No hay adversario ni mal que temer. Yo por tanto he determinado edificar una casa al nombre del Señor mi Dios. La petición era específica. Necesitaba la famosa madera de los cedros del Líbano, árboles gigantes cuya madera duradera y aromática era apreciada en todo el mundo antiguo. Manda pues que me corten cedros del Líbano, propuso, y mis siervos estarán con tus siervos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú digas, porque tú sabes que entre nosotros no hay nadie que sepa cortar madera como los sidonios. La respuesta de Hiram fue de una alegría inmensa. Bendito sea hoy el Señor, que dio a David un hijo sabio sobre este pueblo tan grande, declaró. Aceptó el trato con entusiasmo. Haré todo lo que deseas en cuanto a la madera de cedro y de ciprés. Mis siervos las llevarán desde el Líbano al mar, y yo las enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me designes. A cambio, Salomón proveería a la casa de Hiram con trigo y aceite de oliva, los productos abundantes de la tierra de Israel. La alianza se selló, y la primera fase del gran proyecto se puso en marcha. La escala de la operación fue monumental. Salomón impuso una leva, un reclutamiento de trabajo forzoso, de 30.000 hombres de todo Israel. Los organizó en turnos. 10.000 hombres irían al Líbano por un mes, y luego regresarían a casa por 2 meses. Adoniram estaba a cargo de esta leva masiva. Además de estos, Salomón tenía 70.000 hombres que transportaban las cargas y 80.000 canteros que trabajaban en las montañas, extrayendo enormes bloques de piedra de alta calidad. Una de las características más notables de la construcción del templo fue el silencio en el lugar de la obra. La Biblia nos dice que el templo fue construido con piedras que ya venían talladas desde la cantera, de modo que ni martillos, ni hachas, ni ninguna herramienta de hierro se oyó en la casa mientras la edificaban. Esto no era solo una cuestión de logística. Tenía un profundo significado espiritual. La casa de Dios se levantaba en paz, sin el sonido violento del trabajo humano, como si estuviera surgiendo de la tierra por un mandato divino. Durante 7 años, la estructura tomó forma en el monte Moría, el mismo lugar donde la tradición decía que Abraham había estado dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac.
La construcción fue un testimonio de la riqueza y el poder organizativo de Salomón. Las paredes de piedra estaban revestidas por dentro con paneles de cedro, de modo que no se veía la piedra en absoluto. El suelo estaba hecho de madera de ciprés, y todo el interior, las paredes, el techo, estaba cubierto de oro puro. El templo se dividía en 3 partes principales, siguiendo el modelo del tabernáculo. Primero estaba el úlamo, el pórtico de entrada, flanqueado por 2 enormes columnas de bronce fundido. Salomón las nombró Jaquín, que significa Él establecerá, y Boaz, en él hay fortaleza. Más allá del pórtico se encontraba el Jecal, el lugar santo, una sala larga y rectangular. Sus paredes de cedro estaban talladas con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, todo cubierto de oro. Aquí se encontraban la mesa para el pan de la proposición, 10 candelabros de oro puro y el altar del incienso. Y en lo más profundo del templo, separado por una puerta de madera de olivo y un velo, estaba el Debir, el lugar santísimo. Era un cubo perfecto. Aquí no había ventanas. Era un espacio de oscuridad y misterio absoluto. El corazón sagrado del templo. Dentro del lugar santísimo, Salomón colocó 2 querubines gigantescos, hechos de madera de olivo y cubiertos de oro. Cada uno medía 10 codos de alto, y sus alas extendidas abarcaban todo el ancho de la sala. Se tocaban ala con ala en el centro, y sus otras alas tocaban las paredes exteriores. Bajo la protección de estas imponentes alas se colocaría el arca del pacto. Después de 7 años de trabajo incesante, el templo estaba terminado. Era una joya arquitectónica, una maravilla del mundo antiguo. Pero una casa, por hermosa que sea, está vacía hasta que es habitada. Había llegado el momento de la dedicación, el momento de invitar a la presencia de Dios a morar en la estructura que las manos humanas habían construido para él. Salomón convocó a los ancianos de Israel, a los jefes de las tribus y a los príncipes de las familias a Jerusalén para una gran celebración durante la fiesta de los tabernáculos. El punto culminante de la ceremonia sería el traslado del arca del pacto desde la tienda en la ciudad de David hasta su lugar de descanso final en el lugar santísimo del templo. Imaginen la procesión solemne. Los sacerdotes y levitas, vestidos con sus ropas sagradas, levantaron el arca sobre sus hombros. Mientras avanzaban hacia el templo, el rey Salomón y toda la congregación de Israel caminaban delante, sacrificando ovejas y bueyes en tal número que no se podían contar. El aire estaba lleno del sonido de los cánticos, la música de las liras y las arpas, y el olor del incienso y los sacrificios. Los sacerdotes llevaron el arca al interior del templo, a través del lugar santo, hasta el lugar santísimo, y la colocaron cuidadosamente bajo las alas de los querubines. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, algo milagroso sucedió. Una nube llenó la casa del Señor. La Biblia describe esta nube como la gloria del Señor, la Shekinah, la manifestación visible de la presencia de Dios. La gloria era tan intensa, tan abrumadoramente santa, que los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar. Dios había aceptado la casa, había venido a morar entre su pueblo. En ese momento, Salomón se volvió hacia la multitud y pronunció una bendición. Luego, se arrodilló sobre una plataforma de bronce que había construido en el atrio, extendió sus manos al cielo, y elevó una de las oraciones más elocuentes y profundas de toda la Biblia. Primero, alabó a Dios por cumplir la promesa que le había hecho a su padre David. Luego, con una humildad asombrosa, reconoció la paradoja de lo que habían hecho. ¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra?, preguntó. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Sabía que ningún edificio podía confinar al Creador del universo, pero oró para que el templo fuera un punto de conexión, un lugar donde el nombre de Dios morara y donde Él escuchara las oraciones de su pueblo. Oró por la justicia, pidiendo a Dios que escuchara desde el cielo cuando se hicieran juramentos en el templo. Oró por el perdón,
pidiendo que si el pueblo pecaba y era derrotado, y luego se volvía y oraba hacia el templo, Dios los escuchara y los restaurara. Oró por los tiempos de sequía y de plaga, pidiendo que la oración en el templo trajera sanidad. Incluso oró por el extranjero, el no israelita, que viniera de tierras lejanas a orar en esa casa, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. Era una visión de un Dios universal, cuyo templo en Jerusalén sería una casa de oración para todas las naciones. Cuando Salomón terminó su oración, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. La gloria del Señor llenó el templo una vez más, y todo el pueblo de Israel al verlo, se postró rostro en tierra y adoró diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Durante 14 días, Salomón y todo el pueblo celebraron la dedicación del templo con una fiesta grandiosa. La escala de los sacrificios era casi inimaginable. 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Jerusalén se regocijó como nunca antes. El sueño de David se había cumplido. Israel finalmente tenía un centro espiritual, un símbolo de piedra y oro de su pacto con Dios, y un rey cuya sabiduría parecía tan vasta como la arena del mar. Si estás encontrando un momento de paz en este relato, espero que ya formes parte de nuestra comunidad. Soy tu narrador, y mi deseo es crear un espacio donde las grandes historias de fe y sabiduría nos conecten, sin importar en qué parte del mundo nos encontremos. Miles de personas, como tú, se unen en estas noches para buscar conocimiento y serenidad. El saber, especialmente el que proviene de estas antiguas crónicas, nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos. Por eso te invito a que te tomes un momento para suscribirte y compartir este video con un amigo que aprecie el conocimiento. Y si de tu generosidad nace el deseo de apoyar este trabajo, un super gracias sería un gesto inmensamente apreciado. De cualquier manera, mi agradecimiento por compartir este momento conmigo es infinito. Ahora continuemos con la historia de la Edad de Oro de Israel. La construcción del templo fue solo el comienzo. Salomón también construyó un magnífico palacio para sí mismo, un complejo que tardó 13 años en completarse. Incluía la Casa del Bosque del Líbano, llamada así por sus masivas columnas de cedro, que servía como armería y sala del tesoro, un pórtico de las columnas, y el pórtico del juicio donde se encontraba su famoso trono de marfil y oro, flanqueado por 12 leones. El reino de Salomón no solo era espiritualmente rico, sino también increíblemente próspero y bien organizado. Demostrando una genialidad administrativa, dividió el país en 12 distritos, cada uno gobernado por un intendente. Estos distritos no seguían necesariamente las antiguas fronteras tribales, lo que ayudó a centralizar el poder en el rey en lugar de en los jefes de las tribus. Cada distrito era responsable de proveer alimentos y suministros para la corte real durante un mes al año. La corte de Salomón era vasta. Su provisión diaria incluía 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes engordados, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, además de ciervos, gacelas y aves. El dominio de Salomón se extendía desde el río Eufrates en el norte hasta la frontera de Egipto en el sur. Todos los reinos dentro de este vasto territorio le pagaban tributo. La Biblia describe este período con una imagen idílica. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Era una era de paz y prosperidad sin precedentes, una verdadera edad de oro. La fuente de esta inmensa riqueza no era solo el tributo y la agricultura. Salomón fue un comerciante y un empresario magistral. Construyó una flota de barcos en Esión Geber, en la costa del Mar Rojo, y en asociación con el rey Hiram, envió sus naves a la lejana y misteriosa tierra de Ofir. De allí, sus barcos regresaban cargados de oro,
420 talentos en un solo viaje, además de maderas preciosas, piedras preciosas, marfil, monos y pavos reales. También controlaba las rutas comerciales terrestres, y su ejército no solo era para la defensa, sino también para proteger las caravanas. Tenía 1.400 carros de guerra y 12.000 jinetes. Comerciaba con caballos de Egipto y Cilicia, vendiéndolos a los reyes hititas y arameos con un gran beneficio. La riqueza de Salomón se volvió legendaria. La plata, nos dice la Biblia, llegó a ser tan común en Jerusalén como las piedras, y la madera de cedro tan abundante como los sicómoros de la llanura. Hizo 200 escudos grandes de oro batido y 300 escudos más pequeños de oro batido para la casa del bosque del Líbano. Todos los vasos de beber del rey eran de oro. La plata no se estimaba en nada en sus días. La fama de su sabiduría y su riqueza trascendió las fronteras de su imperio. Y de una tierra lejana del sur, probablemente en la actual Yemen o Etiopía, una gobernante poderosa y enigmática oyó los informes y decidió ver por sí misma si eran ciertos. Era la reina de Saba. Su viaje fue una empresa monumental, una caravana cargada de especias, oro en abundancia y piedras preciosas, que atravesó el vasto desierto de Arabia. No venía solo como una visitante curiosa, venía a probar a Salomón con preguntas difíciles, con enigmas. Era un encuentro de mentes, una cumbre entre dos soberanos de reinos ricos y cultos. Cuando llegó a Jerusalén, y fue llevada ante Salomón, le expuso todo lo que tenía en su corazón. Le planteó sus preguntas más complejas, sus acertijos más intrincados. Y Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, respondió a todas sus preguntas. No hubo nada que el rey no pudiera explicarle. La reina de Saba quedó absolutamente abrumada. No fue solo la sabiduría de Salomón lo que la dejó sin aliento. Vio la casa que había construido, la comida en su mesa, los asientos de sus oficiales, el servicio de sus criados y sus vestiduras, y la calzada por la que subía a la casa del Señor. La magnificencia, la organización y la piedad de su reino la dejaron, como dice la Biblia, sin aliento. Se volvió hacia el rey y le dijo: verdad es lo que oí en mi tierra de tus hechos y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido. Y la edad de oro del rey Salomón, con su paz y prosperidad sin precedentes, parecía un estado eterno. Sin embargo, la historia de los grandes hombres a menudo nos enseña que el mayor peligro no proviene de enemigos externos, sino de las debilidades que anidan en el propio corazón. Y el rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra, no fue la excepción. La misma grandeza que lo elevó contenía las semillas de su eventual decadencia. Una de las principales estrategias de Salomón para mantener la paz y asegurar las alianzas comerciales fue la diplomacia matrimonial. Tomó por esposas a mujeres de las naciones circundantes, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Además de la hija del faraón, acumuló un harén de una escala asombrosa, 700 esposas, todas ellas princesas y 300 concubinas. Políticamente, estas uniones eran astutas. Creaban lazos de parentesco con otros reyes, disuadiendo la guerra y fomentando el comercio. Pero espiritualmente, fueron un desastre. La ley de Moisés había advertido específicamente a los reyes de Israel contra dos cosas: multiplicar caballos, confiar en el poder militar, y multiplicar esposas de naciones extranjeras. La razón era clara y profética: para que no desvíen tu corazón. Y eso es exactamente lo que sucedió. Salomón amaba a muchas mujeres extranjeras, y cuando envejeció, sus esposas desviaron su corazón tras otros dioses. Estas mujeres, lejos de sus hogares, naturalmente querían adorar a los dioses de su infancia. Y Salomón, en un acto de complacencia, y quizás de un relativismo religioso que nacía de su inmenso intelecto, no solo se lo permitió, sino que facilitó activamente su idolatría. El hombre que había construido el magnífico templo al único Dios verdadero,
Ahora usaba su riqueza y sus recursos para construir lugares de culto para deidades paganas, a la vista de la ciudad santa. En una colina al este de Jerusalén, el que más tarde se conocería como el Monte de la Ofensa, edificó un lugar alto para Quemos, el ídolo abominable de Moab, y para Moloc, el ídolo abominable de los amonitas, a quien se le asociaba con el sacrificio de niños. Hizo lo mismo para todas sus esposas extranjeras, que quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Su corazón, que una vez había estado completamente dedicado al Señor en Gabaón, ahora estaba dividido. La Biblia lo dice sin rodeos. Su corazón no era perfecto para con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. David había pecado gravemente, pero siempre se había arrepentido y había regresado a Dios con todo su corazón. El pecado de Salomón fue más sutil pero más corrosivo, fue una lenta deriva hacia la indiferencia y el sincretismo. Esta desviación no pasó desapercibida para el cielo. El Señor se enojó con Salomón. Dios se le había aparecido 2 veces, una en Gabaón, y otra después de la dedicación del templo, y en ambas ocasiones le había advertido específicamente sobre seguir a otros dioses. Pero Salomón no había obedecido. La sentencia divina fue severa y cargada de una triste ironía. Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, le dijo el Señor, ciertamente rasgaré el reino de ti, y lo entregaré a tu siervo. El reino que había sido unificado con tanto esfuerzo bajo David, y glorificado bajo Salomón sería dividido. Sin embargo, a causa de la promesa hecha a David, la sentencia vino con 2 atenuantes. Primero, el juicio no se ejecutaría durante la vida de Salomón. No lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo rasgaré de la mano de tu hijo. Segundo, la división no sería total, pero no rasgaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. La tribu de Judá, junto con la de Benjamín, permanecería leal a la casa de David, pero las 10 tribus del norte se separarían. La sabiduría de Salomón le había traído paz, pero su desobediencia ahora traería conflicto. Dios comenzó a levantar adversarios contra él, recordándole que la paz no era un estado permanente, sino un regalo condicionado a la fidelidad. El primer adversario fue Hadad, un edomita de sangre real. Cuando David había conquistado Edom años atrás, Joab había matado a casi todos los varones. Pero Hadad, siendo un niño, había escapado a Egipto. Allí, el faraón lo había acogido, le había dado una casa, tierras y se había casado con la hermana de la reina. En Egipto, Hadad esperó alimentando su odio por la casa de David. Cuando oyó que David y Joab habían muerto, le pidió permiso al faraón para regresar a su tierra. Se convirtió en una espina constante en el costado sur del imperio de Salomón. Luego, Dios levantó a otro adversario en el norte, Rezón, hijo de Eliada. Rezón había sido un oficial del rey de Soba, pero huyó cuando David derrotó a su señor. Reunió a una banda de hombres y se apoderó de Damasco, estableciendo un reino arameo que sería un enemigo persistente de Israel durante generaciones. Odiaba a Israel y hostigaba sus fronteras del norte. La paz perfecta de la que Salomón había disfrutado durante tanto tiempo comenzaba a desmoronarse en los bordes de su imperio. Pero la amenaza más grave no vino de fuera, sino de dentro. Surgió de uno de los hombres más capaces y prometedores del propio Salomón. Su nombre era Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo. Era un joven valiente y muy trabajador. Salomón, reconociendo su talento, lo había puesto a cargo de toda la fuerza laboral de la casa de José, es decir, de las tribus de Efraín y Manasés. Un día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo. El profeta llevaba un manto nuevo. Estando los dos solos en el campo, Ahías hizo algo dramático y simbólico. Tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rasgó en 12 pedazos. Luego, se dirigió a Jeroboam y le dijo:
toma para ti 10 pedazos, porque así dijo el Señor, Dios de Israel, he aquí que yo rasgo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. La profecía era una confirmación directa del juicio de Dios. Ahías explicó que Dios estaba haciendo esto por la idolatría de Salomón, pero reiteró la promesa de que una tribu permanecería con la casa de David por amor a su siervo David y a Jerusalén. Luego, le hizo una promesa asombrosa a Jeroboam, yo, pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Dios incluso le ofreció un pacto condicional similar al de David. Y si escuchares todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David y yo te entregaré a Israel. Jeroboam ahora tenía una promesa divina, pero el rey reinante era Salomón. De alguna manera, Salomón se enteró de esta profecía, o quizás Jeroboam comenzó a conspirar. El rey sabio, que ahora veía amenazas en todas partes, trató de matar a Jeroboam. Pero Jeroboam huyó a Egipto, al amparo del faraón Sisac, y permaneció allí hasta la muerte de Salomón. La rebelión interna estaba latente, esperando solo la muerte del viejo rey para estallar. Los últimos años de Salomón estuvieron marcados por esta creciente sombra. Su imperio, aunque todavía inmensamente rico, estaba bajo presión desde fuera y por dentro. Su corazón dividido entre el Dios de su juventud y los ídolos de sus esposas, debió estar lleno de una profunda melancolía. Es en este periodo de su vida que la tradición atribuye la autoría de dos de los libros más filosóficos de la Biblia. El libro de Proverbios, una colección de dichos sabios, refleja la brillantez de su mente en su apogeo, celebrando la sabiduría, la justicia y el temor de Dios como el principio del conocimiento. Pero el libro de Eclesiastés parece ser la voz del Salomón anciano, un hombre que lo ha tenido todo, sabiduría, riqueza, poder, placeres, y ha llegado a una conclusión sombría, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es una meditación profunda sobre la futilidad de la vida debajo del sol, sin una perspectiva eterna. El libro concluye que el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es como si al final de su vida, Salomón volviera al simple consejo que su padre David le había dado en su lecho de muerte. Y el Cantar de los Cantares, un hermoso y apasionado poema de amor, es también tradicionalmente atribuido a él, mostrando un lado de su carácter que apreciaba profundamente la belleza y el amor humano, un eco quizás de la pasión que finalmente lo desvió. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años, y cuando sus días llegaron a su fin, durmió con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, la ciudad que él había transformado en una metrópolis de oro y esplendor. Su hijo Roboam ascendió al trono, pero Roboam no había heredado la sabiduría de su padre. Cuando los representantes de las tribus del norte, liderados por Jeroboam que había regresado de Egipto, le pidieron que aliviara la pesada carga de los impuestos y el trabajo forzoso que Salomón había impuesto, Roboam rechazó el consejo de los ancianos, y siguiendo el consejo de sus jóvenes amigos, respondió con arrogancia: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Fue la chispa que encendió la pradera. Las 10 tribus del norte se rebelaron al instante. ¿Qué parte tenemos nosotros con David?, gritaron. No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. El reino se partió en dos, exactamente como el profeta Ahías había predicho. Roboam quedó como rey solo de Judá en el sur, mientras que Jeroboam fue proclamado rey del reino del norte de Israel. La edad de oro había terminado. La nación unificada, el sueño de David y la gloria de Salomón, se fracturó, dando inicio a siglos de rivalidad,
guerra y finalmente exilio. Así concluye la historia de Salomón, una figura de una complejidad asombrosa. Fue el hombre más sabio del mundo, un arquitecto de la paz, un constructor de imperios, y el artífice del templo de Dios. Su reinado representa el cenit del poder y la prosperidad de Israel, una era de gloria que nunca se repetiría. Pero también fue un hombre cuyas pasiones y apetitos lo llevaron a la desobediencia, un rey cuyo corazón dividido condujo a un reino dividido. Su historia es una advertencia poderosa de que la sabiduría intelectual no es garantía de rectitud espiritual, y que incluso el más grande de los dones puede ser corrompido si el corazón no permanece anclado en la devoción a Dios. El legado de Salomón es por tanto dual. Nos dejó un templo cuya memoria inspiraría al pueblo judío durante milenios. Nos dejó libros de sabiduría que han guiado a millones de personas a lo largo